Buenas, buenas, muy buen viernes a todos y muy buena Semana Santa también. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y también un saludo enorme a todo el equipo del Noti. Mi nombre es Romy y como todos los viernes vengo a darles un par de recomendaciones de actividades que están dentro de la agenda cultural. En este caso, de este fin de semana super XXL en Semana Santa, así que tenemos una agenda llena de actividades para disfrutar en familia, porque Buenos Aires se transforma en lo que es una gran celebración inmersiva para recibir la Pascua. Desde ayer 28 hasta el 31 de marzo, tanto la Plaza Sever como el Parque de la Ciudad se van a convertir en centros de actividades temáticas y artísticas destinadas a públicos de todas las edades. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar lo que son espacios de ocio y encuentro también familiar, como marcando un poco la importancia de esta festividad en lo que es la capital argentina. La propuesta de Pascua en la ciudad incluye desde la instalación de laberintos, talleres creativos, juegos, espectáculos en vivo y hasta la aparición de conejos gigantes luminosos. Además van a haber distintas áreas de la ciudad que van a tener huevos de Pascua de grandes dimensiones que van a estar intervenidos artísticamente por artistas locales reconocidos que van a estar plasmando lo que es la rica historia cultural de Buenos Aires. Y este año también el emblemático Va Verde del Obelisco también se va a estar uniendo a las celebraciones con una instalación específica para la ocasión, así que es perfecto para irse a sacar una foto. Y las actividades planificadas prometen lo que es una experiencia familiar divertida, enriquecedora, con 4 talleres diarios dirigidos a niños que van desde la pintura con burbujas hasta el modelado en cerámica fría, también pasando por técnicas de stencil para decorar huevos de Pascua y la realización de atrapasoles decorativos. En lo que es el primer sector del Parque de la Ciudad, la diversión va a ser como el eje central. Acá es donde va a estar el laberinto diseñado para que los participantes busquen al conejo de Pascua. Además van a haber inflables para el entretenimiento de los más chiquitos y también se van a estar organizando talleres de arte y manualidades, incluyendo burbugrafía, modelado de cerámica fría, stencil y creación de atrapaluz, todo pensado para estimular la creatividad y va a estar dividido en sesiones de 40 minutos para grupos de 25 asistentes. El segundo ámbito del evento se va a estar concentrando en una serie de propuestas artísticas para observar y disfrutar. Lo que es la Laguna Encantada va a estar ofreciendo instalaciones vibrantes y los asistentes van a poder disfrutar de espectáculos circenses, danzas, ilusionismo, coros, narradores de cuento y actividades también participativas como concursos y karaoke. Y finalmente el tercer espacio va a estar dedicado a lo que es la gastronomía, con áreas destinadas a lo que es el descanso y el picnic, también acompañadas por lo que es una feria artesanal. Esta semana, el Organismo de la ONU para el Cambio Climático confirmó que las semanas regionales de clima de este año serán canceladas hasta nuevo aviso debido a la falta de financiamiento. La suspensión de las semanas regionales del clima es una noticia enormemente decepcionante, según lo que afirmó la jefa de asociaciones y promoción en la Oficina Regional de WaterAid para África Meridional. Significa que se ha eliminado una plataforma vital para expresar las preocupaciones de las personas y comunidades más afectadas por el cambio climático. El año pasado se realizaron 4 sesiones climáticas regionales: la Semana del Clima de África, que se realizó en Kenia, la Semana del Clima de Oriente Medio y el Norte de África, que se realizó en Arabia Saudita, la Semana del Clima de América Latina y el Caribe, que se realizó en la ciudad de Panamá, y finalmente la Semana del Clima de Asia y el Pacífico, que se realizó en Malasia. Estas sesiones atrajeron 26.000 participantes en 900 sesiones y reunieron a formuladores de políticas científicos y otros expertos de múltiples regiones con contribuciones fundamentales que alimentaron luego la agenda de la Conferencia de las Partes, que se hace mundialmente con los líderes de todos los países. Solo en la Cumbre Africana sobre el Clima, los jefes de Estado africanos asumieron más de 20 compromisos
y anuncios que equivalieron a una inversión combinada de casi 26.000 millones de dólares del sector público, privado y bancos multilaterales de desarrollo, fundaciones filantrópicas y otros socios financieros. Esto es un gran ejemplo de lo que producen estas semanas del clima y de lo que lamentablemente no se podrá lograr este año debido a la falta de financiación. Sigue el ajuste a la cultura. La motosierra de Javier Milei contra la cultura suma un nuevo capítulo: reducir brutalmente el programa Sur de apoyo a las traducciones, una política pública implementada desde febrero de 2009 por la Dirección de Asuntos Culturales. El programa sobrevivió a la grieta y en 14 años subsidió más de 1.800 traducciones de libros de autoras y autores argentinos a más de 50 idiomas, desde los clásicos como Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni, Alejandra Pizarnik, entre otros muchos nombres. Continuamos en el Noticero y tenemos ahora dentro del estudio a otra gratísima presencia. Me refiero a Juan Pucciarelli para hablar de internacionales y un tema que se viene hablando a lo largo ya hace un tiempo. Así es, muy buen día para vos, Diego, para todo el equipo, para toda la audiencia y un saludo especial a Oki, mi compañera que está acá atrás del estudio, atrás del vidrio, mejor dicho. Fue una semana cargada, como siempre, de noticias en materia de política internacional. Entre otras, tuvimos en Brasil la detención de 3 presuntos autores intelectuales del crimen de la concejala Marielle Franco, ocurrido hace 6 años, en 2018. En Bolivia, el gobierno de Luis Arce inauguró la primera planta industrial de biodiesel para producir combustible ecológico en Santa Cruz de la Sierra. En El Salvador se cumplieron 2 años de la guerra contra las pandillas, lanzada por el gobierno de Nayib Bukele. En Rusia, el comité que investiga el atentado terrorista del pasado 22 de marzo en Moscú, adjudicado a ISIS, aseguró tener pruebas del involucramiento de lo que denominó nacionalistas ucranianos en el ataque. Pero hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Medio Oriente en torno a la guerra declarada por Israel contra la organización Hamas y a la catastrófica situación humanitaria de los palestinos en la Franja de Gaza ante la invasión militar ordenada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Fue una semana muy importante en cuanto al conflicto. Hubo 2 novedades centrales esta semana: la mención en orden cronológico y después desarrollo. Primero, la aprobación en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de un cese al fuego inmediato en la Franja de Gaza. Y segundo, la acusación contra Israel por genocidio realizada por la relatora especial de la ONU en un durísimo informe. Vamos con lo primero. Se trata de un hito en lo que va de la invasión israelí en Gaza. ¿Por qué? Porque por primera vez contó con la abstención de Estados Unidos. Quienes vienen siguiendo el tema saben que ya se intentó en 3 ocasiones aprobar un cese al fuego, pero Estados Unidos lo venía vetando. Y ahí recordemos que Estados Unidos es uno de los países que tiene derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Sí, y además algo que se da históricamente es la alianza en el voto entre Israel y Estados Unidos. Lo mismo pasa con el bloqueo a Cuba, que ya lleva décadas y décadas. Lo que proponía Estados Unidos, Israel como aliado ideológico político, votaba también lo mismo. Bueno, acá hay un quiebre, al parecer. Efectivamente, un quiebre importante, un golpe para la estrategia diplomática también de Israel. Como decía, 3 intentos previos en los cuales Estados Unidos había vetado la aprobación del cese al fuego. Esta vez se abstuvo, lo cual no es difícil imaginar. Despertó la furia del primer ministro israelí, que reaccionó cancelando la visita a Washington que iba a tener una delegación de Israel, que ya estaba agendada para estos días. Si te parece, Diego, escuchamos lo que decía el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, después de conocerse la aprobación del cese al fuego en la ONU. I want to make clear Israel's position regarding a ceasefire. Just as the United States would not agree to a ceasefire after the bombing of Pearl Harbor,
or after the terrorist attack of 9/11, Israel will not agree to a cessation of hostilities with Hamas after the horrific attacks of October 7th. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Regardless of who stands with Israel, Israel will fight until this battle is won, and Israel will prevail. Ahí pasaba el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que decía: quiero dejar clara la posición de Israel respecto al cese al fuego. Así como Estados Unidos no hubiera aceptado un cese al fuego después del bombardeo a Pearl Harbor o después del ataque terrorista del 11 de septiembre, Israel no aceptará un cese de las hostilidades con Hamas después de los horrorosos ataques del 7 de octubre. Los llamados a un cese al fuego son llamados a que Israel se rinda ante Hamas, que se rinda ante el terrorismo, que se rinda ante la barbarie. Eso no ocurrirá. Sin importar quién apoye a Israel, Israel luchará hasta que esta batalla sea ganada e Israel prevalecerá. Obviamente hay un elemento fundamental en todo esto, que es la alianza, lo que vos decías recién, la alianza muy estrecha de Estados Unidos e Israel, pero sobre todo el hecho de que Estados Unidos es por lejos el principal aliado que tiene Israel en Medio Oriente. Está rodeado de países que lo detestan, vamos a decirlo en criollo, especialmente a raíz de lo que está haciendo ahora en Gaza, pero una cuestión que viene de hace muchos años. Nunca está más aclarar que no viene desde octubre lo que está pasando en Gaza. La situación humanitaria se agravó muchísimo, por supuesto, pero viene de hace muchos años. Entonces, en ese sentido hay que leer yo no sé si decir quiebre, pero sí una tensión muy fuerte. Un resquemor, sin lugar a dudas, sí. Una interna, no cabe otra palabra. Exactamente, como decíamos, en esta relación tan importante. La resolución se aprobó por 14-0, la que decíamos recién en el Consejo de Seguridad de la ONU, con la abstención ya mencionada de Estados Unidos, lo cual generó aplausos. ¿Qué implica esta resolución? 3 puntos concretos. El primero, que es un cese al fuego durante el mes sagrado de Ramadán. Originalmente la declaración decía un cese al fuego permanente. Estados Unidos impuso el cambio de permanente por duradero. El segundo punto es la liberación incondicional de los rehenes que tiene Hamas. Recordemos que en el ataque del pasado 7 de octubre, además de la masacre, Hamas se llevó más de 1000 rehenes a la franja de Gaza. Y el tercer punto, que es facilitar el traslado de ayuda humanitaria a la franja. Ahora me voy a referir a esto después. Y también importante aclarar que el punto A no está condicionado al B, o sea, que el cese al fuego no está condicionado por la liberación de rehenes. Dicho esto, es importante tener en cuenta que la resolución de la ONU es más bien simbólica, porque no tiene forma de efectivizar su cumplimiento. Sí. A lo sumo lo que podría hacer es sancionar a Israel si Israel incumple el cese al fuego, pero Estados Unidos podría vetar las sanciones a Israel, o sea, es más bien simbólico. De hecho, Israel volvió a atacar en estas horas a Gaza después de la aprobación del cese al fuego, demostrando lo que escuchamos recién de Netanyahu y la vocación política de avanzar a fondo. Un punto clave es lo que vaya a pasar en un lugar específico. Si alguien tiene en este momento a mano una computadora y quiere buscar un mapa, puede buscar el enclave de Rafah, R-A-F-A-H. Rafah, un enclave que está del lado de la Franja de Gaza, pero fronterizo con Egipto, 30 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza, no confundir ciudad de Gaza con Franja de Gaza. Es un lugar crucial, ¿por qué? Bueno, básicamente porque por ahí entra la ayuda humanitaria desde el inicio de todo este conflicto bélico, y es el único lugar de la franja que Israel todavía no invadió, dato no menor, y por esto mismo es el principal foco de tensión entre Estados Unidos e Israel. Netanyahu está preparando la invasión a Rafah, Estados Unidos lo quiere frenar. Se pronunció en este sentido el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Básicamente lo que dijo, lo leo textual: esperamos tener una mejor idea de lo que piensan sobre Rafah en términos más específicos y también tener una oportunidad para compartir con ellos algunas de nuestras ideas sobre alternativas viables a las principales operaciones terrestres.
Ahí Kirby se está refiriendo a este encuentro que va a haber entre la delegación israelí en Washington con el gobierno de Biden, que yo dije hace un ratito que se había suspendido por parte de Netanyahu. Bueno, sí, se volvió a reflotar. Evidentemente es un encuentro de primer nivel de importancia. Pasamos al segundo punto. Francesca Albanese. ¿Quién es Francesca Albanese? Es la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios palestinos, que leyó esta semana el informe titulado Anatomía de un genocidio y afirmó la índole abrumadora y la escala del ataque israelí contra Gaza y las destructivas condiciones de vida que ha infligido revelan una tentativa de destruir a los palestinos físicamente como grupo. También dijo, ahora vamos a escuchar, igual tenemos un poquito de audio, sostuvo que existen motivos razonables para creer que se alcanzó el umbral que indica que se han cometido actos de genocidio contra los palestinos en Gaza. Obviamente Israel rechazó estas declaraciones, las calificó de inversión obscena de la realidad. Es importante aclarar que Albanese es una experta independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos que no revisten de carácter oficial sus declaraciones, pero obviamente es un testimonio y un informe, sobre todo, sí, muy... referente. Muy, exactamente. Sí. Además está documentado, no está diciendo que se le ocurre a ella. La escuchamos entonces en el audio 2 a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU. Israel has killed more than 30,000 Palestinians, including 13,000 children, more than the children killed in all conflicts worldwide in 4 previous years. Journalists, doctors, nurses, artists, academics, engineers, scientists, and their family members. A whole society has been targeted. A further 12,000 Palestinians are reported missing, most presumed dead. Ahí pasaba Francesca Albanese, decía, Israel ha asesinado a más de 30.000 palestinos, incluyendo 13.000 niños, más que todos los niños asesinados en los conflictos mundiales de los últimos 4 años. Periodistas, enfermeros, doctores, artistas, académicos, ingenieros, científicos y sus familias, una sociedad entera ha sido atacada. Me importaba traer este testimonio porque, juntado con lo que decíamos antes de la aprobación del cese al fuego en la ONU, en el Consejo de Seguridad de la ONU, básicamente lo que tenemos es un gobierno de Israel cada vez más aislado en términos diplomáticos, en el concierto internacional. No es que no tenga aliados, sino que está cada vez más aislado por las acciones que está llevando adelante. Y en ese sentido vamos a escuchar un audio de hace un par de semanas, no es de ahora, de hace un par de semanas, de una figura importante, que es Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría del Partido Demócrata en el Senado estadounidense, que revela el malestar, si se quiere, dentro, por lo menos, del Partido Demócrata, que, como sabemos, está en el gobierno actualmente, a través del presidente Joe Biden, respecto a la operación militar llevada adelante por Israel. Escuchamos a Chuck Schumer, líder de la mayoría del Partido Demócrata en el Senado estadounidense. People on all sides of this war are turning away from a two-state solution, including Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu, who in recent weeks has said out loud repeatedly what many have long suspected, by outright rejecting the idea of Palestinian statehood and sovereignty. As the highest-ranking Jewish elected official in our government, and as a staunch defender of Israel, I rise today to say unequivocally, this is a grave mistake for Israel, for Palestinians, for the region, and for the world. Ahí pasaba hace 2 semanas diciendo esto Chuck Schumer. Los pueblos de ambos lados de esta guerra se están alejando de la solución de los 2 estados, incluyendo el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien en las últimas semanas ha sostenido repetidamente lo que muchos han sospechado hace tiempo, al rechazar la idea de un Estado palestino y su soberanía. Como el judío electo de más alto nivel en nuestro gobierno y fuerte defensor de Israel, hoy me alzo para decir inequívocamente, esto es un grave error para Israel, para los palestinos, para la región y para el mundo. Está en sintonía con las críticas que ya venía haciendo desde antes Biden. Quienes vienen siguiendo los pormenores del conflicto saben que
no solamente Biden, un montón de líderes de las potencias occidentales tienen reparos con lo que está haciendo Israel. El argumento básicamente es: Israel tiene derecho a defenderse en el marco del derecho internacional, no puede hacer lo que se le canta con cualquier cosa, para decirlo en criollo. Que dijo hace un par de semanas justamente Biden, dijo que Netanyahu estaba dañando a Israel más que ayudando a Israel. En esa declaración él dijo que apoyaba el derecho de Israel a perseguir a Hamas después del ataque del 7 de octubre, pero dijo que Netanyahu, citó, debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones tomadas. Y ahora sí, para ir cerrando, Diego, la última noticia es que la Corte de la Haya le exigió a Israel que garantice la ayuda humanitaria en Gaza. Sabemos que hay un peligro de hambruna, básicamente, o sea, sí. El nivel de gravedad de la situación es esa. Y por eso es muy importante lo que decía antes, lo que vaya a pasar en ese enclave, en Rafah, en la frontera con Egipto. Sí, y otra cosa también que puede abrir el juego para lo venidero es que también empieza a comentarse a nivel, hablamos de internas, pero incluso internamente en Israel la posibilidad de que quieran hacerle un juicio político, un impeachment, una potencial destitución al propio Netanyahu a raíz de que el propio, un sector, no todo, pero del propio pueblo israelí está en contra de lo que está llevando adelante Netanyahu. Es así, está bueno que lo traigas porque efectivamente no hay está lejos de haber una posición unificada hacia el interior de Israel. En todo caso sí la hay respecto a que Israel tiene derecho a defenderse y que no puede quedar impune el ataque del 7 de octubre, eso es así, lo que genera, como decís vos, una tensión muy fuerte al interior y una crítica cada vez más grande contra Netanyahu, que encima ya venía arrastrando otros escándalos. Sí, a ver, ¿cuántas veces lo hablamos acá? Que todo esto viene previo con lo que eran los signos y casos de corrupción en su propio gobierno, que debilitaban su figura, o casualidad justo se da este atentado, este suceso, este conflicto que resurge en realidad y a raíz de eso vuelve a ganar mucha fuerza Netanyahu en el poder de Israel. Exactamente, seguiremos, como siempre, desde que ocurrió el ataque, me acuerdo la columna conjunta que hicimos con Patricio, seguiremos el tema acá en el noticiero. Por supuesto, y para ello vamos a tener la palabra del número 1 de Juan Pucciarelli. Abrazo grande, no sé cómo está el pincha en estos días. Y nos caímos un poco, pero bueno. Pero están de la parte de arriba. Sí, igual. Sí, vamos a ver qué pasa. En la recta final. La envidia para los que miramos de abajo. Así que bueno, Juan y todas las novedades internacionales, por supuesto, merecidísimos todo ese aplauso de esa tribuna colmada con una directora de orquesta hoy en la tribuna. Así es. Así que cualquier otra novedad lo tendremos acá en nuestro estudio para seguir hablando. Por supuesto, nosotros tenemos una hora más de noticiero, bueno, ya menos porque le estamos comiendo tiempo, y eso es por mi culpa. Nahuel Merreta, nosotros nos vamos a ir a un flash informativo de los trabajadores y trabajadoras de la agencia Telam, y ya volvemos luego de una canción con mucho más noticiero. Somos Telam. Panorama. Milei dijo que habrá 70.000 despidos en el Estado y desde ATE salieron a cruzarlo y convocarán a un paro. El presidente habló en un foro económico sobre el ajuste que está llevando a cabo para lograr el déficit cero y se refirió a los próximos despidos en el Ejecutivo Nacional. Por otro lado, eliminamos también de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias. Digamos, echamos 50.000 empleados públicos. No solo eso, sino que además se dieron de baja contratos y fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos. En tanto, el vocero Manuel Adorni salió a aclarar que ese es el universo de contratos analizados y que los despidos serán por ahora 15.000 sin contar las cesantías en PAMI y las empresas públicas. Desde la Asociación de Trabajadores del Estado le respondieron a Milei que eso sería imposible y que de concretarse no podría seguir funcionando ninguna de las áreas estatales. El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó que las políticas de la Administración Nacional destruyen el estado de la gente y construyen el estado de los grandes grupos empresarios. Además, remarcó que en el plenario programado para el miércoles 3 de abril propondrá llevar adelante una nueva medida de fuerza nacional.
Nuevo tarifazo. Desde abril, la tarifa del gas tendrá aumentos superiores al 300%. Según la resolución publicada este miércoles, se aplicarán sobre los usuarios no domésticos y sobre los residenciales, divididos en 3 niveles. Se decidió trasladar el precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, medido en dólares a los usuarios finales. Las subas se aplicarán en 3 tramos, la primera en abril, la siguiente entre mayo y septiembre y la última se aplicará de octubre a diciembre. En Río Negro, los trabajadores también acampan por los despidos injustificados. Empleados del Servicio de Apoyo de Escuelas de Ingeniero Jacobacci están a punto de cumplir un mes de reclamo en las instalaciones del Consejo Escolar de la localidad. Además, llevan adelante un paro por 72 horas en los hospitales públicos, por lo que el gobernador Alberto Bereltinec sugirió a los profesionales que migren al sector privado porque la provincia no está en condiciones de resolver la crisis del sistema público. Así se expresaba la intersindical durante un informe generado por los trabajadores de Radio Nacional. Van a ser momentos muy duros, vienen por todos. Lo estamos viendo, lo que está pasando en Telam, en Radio Nacional, en la agricultura familiar, en las empresas, que obviamente la variable de ajuste siempre somos los trabajadores y nuestros derechos conquistados a través de los convenios colectivos de trabajo. Asimismo, manifestaron la solidaridad y el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la agencia de noticias Telam frente a la vocación manifestada desde el Gobierno Nacional para cerrarla. Buscan que se declare la responsabilidad del Estado argentino en la causa por torturas en Malvinas. Así lo harán los abogados querellantes luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitiera en diciembre la petición de un grupo de exsoldados debido a la no investigación de las torturas que se produjo en la batalla en el archipiélago. De esta manera presentarán en los próximos días las observaciones finales que integrarán el informe que podría, además, acelerar una definición de la Corte Suprema en el ámbito nacional. Así lo indicó a Somos Telam el coordinador del equipo jurídico del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata, Jerónimo Iraola. Hay 2 niveles de avance de la causa. El primero es que estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación trate uno al menos de los 9 recursos extraordinarios que están allí alojados, y básicamente allí lo que pedimos es que el Estado argentino cumpla con sus obligaciones, que la Corte entienda que las torturas en Malvinas son graves violaciones a los derechos humanos, para nosotros crímenes de lesa humanidad, y por tanto que no están prescriptos y que existe este deber estatal de avanzar en la investigación y eventual juzgamiento de la tortura. Las cifras del horror: las tropas de Putin torturaron a 5.600 civiles ucranianos y ejecutaron a 30 prisioneros de guerra. Lo aseguró el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, quien detalló que se han descubierto 164 cámaras de tortura y centros de detención forzosa rusos en territorios ucranianos liberados. Por su parte, el fiscal general de Kiev, Andriy Kostin, denunció que Moscú retiene a 10.000 ciudadanos de su país. Los equipos de la Fiscalía investigan los crímenes cometidos por las fuerzas rusas desde la invasión al territorio ucraniano y ya identificaron a 511 sospechosos, 357 de los cuales están listos para ser llevados ante la justicia. La selección reaccionó a tiempo y venció a Costa Rica. En lo que fue su segundo amistoso de esta fecha FIFA, Argentina derrotó al combinado centroamericano por 3-1 en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, después de irse al descanso 1-0 abajo. El inicio del complemento para Argentina fue letal, con un golazo de Ángel Di María de tiro libre y los goles de Alexis McAllister y de Lautaro Martínez, que puso el 3-1 a los 31 minutos, cortando una racha de 15 partidos sin convertir con la albiceleste. Argentina concluyó la doble jornada de marzo con 2 victorias y sigue sumando confianza de cara a la Copa América. Esta información fue producida por los trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias Telam, que sostienen un servicio de emergencia frente a la decisión del Gobierno Nacional de impedir el acceso a los profesionales a sus lugares de trabajo. Más información en somostelam.com.ar.